el cronómetro, ¿cierto? Este tiempo comenzó a medirse a partir del siglo III antes de Cristo en la Grecia de aquel entonces. Ya entonces comenzaban a medir el tiempo por relojes, horas, primero minutos, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Y de ahí viene la palabra cronología. La palabra cronología es el tiempo de nosotros, que lo medimos por horas, semanas, días, meses, años. Pero el otro tiempo es el tiempo llamado Kairos, o quiera llamarlo. Y este tiempo significa el tiempo oportuno, el tiempo favorable, significa un momento señalado y preciso. Kairos es el momento justo, no es el momento cuantitativo, sino el tiempo cualitativo, el tiempo de calidad. Este tiempo Kairos ha sido diseñado no aquí en la tierra, sino en el cielo, y enviado a la tierra para nuestro beneficio. Entonces, en este tiempo de Dios, es cuando todo sale bien, cuando todo sale a la perfección. Por eso el mensaje de esta noche es en el tiempo de Dios. Yo no sé qué estás esperando, pero en el tiempo de Dios, Dios lo cumplirá. Dios ya lo demostró y lo seguirá demostrando en el tiempo de Él y no en el tuyo ni en el tiempo mío. En primer lugar, hermanos, en el tiempo de Dios, Dios, dice la Escritura, nos envió a su Hijo. En el tiempo de Dios, Dios nos envió a su Hijo. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4, nos dice así. Gálatas, capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo estas palabras: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Venido el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? ¿Del tiempo del hombre o del tiempo de Dios? Del tiempo de Dios. Esta promesa de que Dios enviaría al Mesías, a su Hijo, está registrado en toda la Biblia, en toda la historia. Desde el principio lo encontramos en el Edén, cuando ahí Adán y Eva fallaron a Dios y Dios dicta una sentencia por causa del pecado, pero también Dios da la promesa de la venida del Mesías, y en Génesis 3:15 Dios dice que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que vendría de una simiente de la mujer uno que pisaría su cabeza y que la simiente de la serpiente le mordería en el calcañar. Y eso se estaba refiriendo ya a la venida del Mesías, a la venida del Cristo. Desde aquel entonces ya Dios está hablando de la promesa del advenimiento del Hijo de Dios. Desde los albores de la humanidad ya Dios está anunciando la venida del Mesías. Esta promesa es revelada a los patriarcas. Los patriarcas, aunque no tenían escritura, no tenían una Biblia, pero ya por el Espíritu de Dios les había sido revelado que vendría el Mesías. Por eso que Abraham sacrifica a su hijo con la fe de que resucitaría. También Jacob, cuando bendice a sus hijos, habla del Mesías, habla del Cristo. Y esta espera era por los siglos pasaron miles de años y el Cristo no venía.
no venía, y mucha gente habrá muerto con esta expectativa, con esta esperanza. El Cristo que nos han anunciado todavía no viene. Los salmos, los profetas anunciaban que vendría Cristo, pero un día el Hijo de Dios fue enviado en el tiempo Kairos. Vamos a mirar Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas capítulo 2, verso 25. San Lucas capítulo 2, verso 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba. ¿Qué esperaba? Al Mesías. Esperaba la consolación de Israel, y al Espíritu Santo que estaba sobre él le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Qué maravilloso habrá sido para este anciano Simeón, tanto tiempo esperando. Se envejeció el hombre, pero Dios le había dicho: no vas a morir hasta que tus ojos vean al Mesías, y lo vas a tocar y lo vas a abrazar. Por eso cuando él va al templo, el Espíritu le dice: ese niño es, lo abraza y dice: ahora Dios, ya quiero morir tranquilo. Alabado sea el Señor. En el tiempo de Dios, el Padre envió a su Hijo, no en el tiempo del hombre, no en el tiempo de los humanos. Ellos lo esperaban, pero Dios tiene su tiempo, y Dios estaba preparando todo el escenario para que el Hijo de Dios venga. Y jamás Dios llega tarde ni llega adelantado. El escenario estaba preparándose en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto religioso. Todo estaba preparándose, y en el momento de Dios viene el Cristo. Se dice que se habla de la paz romana. ¿Cuántos han escuchado de la paz romana hablar? Paz romana. ¿Cuántos oyeron hablar de la paz romana? Bueno, la paz romana quiere decir ese auge, apogeo que Roma ya tenía en toda la tierra habitada. Había conquistado muchos territorios, y claro, hizo cosas buenas, positivas. El poder político, el poder militar influenciaron para construir caminos, carreteras que unían todas prácticamente las ciudades. Y qué carretera y qué caminos. Todo estaba preparándose ya. También había un lenguaje que ya estaba prácticamente esparcido por toda la faz de la tierra entonces conocida, y era el idioma griego. Pero también estaba ya manifestándose la gran hambre espiritual, ya las tinieblas, el entenebrecimiento espiritual. Israel y todas esas naciones estaban ya experimentando la decadencia moral y espiritual, pero también estaban ya sucediendo circunstancias que preparaban la venida del Cristo, porque cuando nacería el Cristo, entonces el Evangelio
se habría de propagar por todas las naciones gracias a los caminos que estaban muy bien construidos, y por ahí entonces los apóstoles irían por todas las partes del mundo. Eso es lo que hace Dios. No se adelanta ni se retarda. Él lo hace en el tiempo oportuno. Cuando todo estaba preparado, Dios envió a su Hijo. Amén. Y cuando vino Jesús, cuando estuvo Jesús en la tierra como humano, Él vivió siempre confiando en el tiempo de Dios. Todo lo que hizo, lo hizo en el tiempo de Dios. No se adelantó ni se retrasó, lo hizo en el tiempo de Dios. En Juan capítulo 7, verso 6, los hermanos del Señor que no creyeron en Él antes de la muerte y la resurrección, siempre estaban ahí diciéndole: ¿y cuándo te vas a mostrar al mundo? Salga ya, di que eres el Mesías, di que eres el Cristo. Y la respuesta del Señor es Juan 7:6, que les dice: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Hablando del tiempo cronos. Entonces, por eso que Jesús muere en el tiempo de Dios, resucita en el tiempo de Dios. Y siempre estaba Jesús evadiendo a la muerte, no porque era cobarde ni porque tenía miedo, sino que todo lo que Jesús vino a hacer, lo vino para hacerlo en el tiempo de Dios. Y Él va a retornar también, no en el tiempo humano, no en el tiempo cronos, sino en el tiempo de Dios. Por eso dijo el Señor: el día ni la hora nadie lo sabe, solo mi Padre, a su nombre. Gloria. En el tiempo de Dios vino su Hijo. Y no solamente en el tiempo de Dios vino su Hijo, sino que en el tiempo de Dios envió su Espíritu Santo. Vamos a leer la Biblia, Hechos capítulo 1, verso 4. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, verso 4. Dice así la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Le dijo qué día? No. ¿Le dijo qué fecha? Tampoco. Le dijo dentro de no muchos días. ¿Sí? Hermanos, todos sabemos, cuando somos lectores de la palabra, estudiosos de la Biblia, sabemos que el Espíritu Santo ha estado siempre presente en la creación, ha estado presente. Por eso dice la Biblia que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. En el primer capítulo de Génesis estuvo presente en los ministerios, en la obra de muchos hombres de Dios. Pero su labor, su ministerio, era un ministerio temporal. Dice la Escritura, usted va a encontrar en muchos hombres de Dios, sobre todo de jueces, de Samuel, que el Espíritu del Señor venía y luego retornaba, no se quedaba, no permanecía. Cuando Saúl fue instituido como rey, vino el Espíritu de Dios y lo mudó en nuevo hombre, pero no se quedó, no moró, no permaneció en la vida de Saúl. El Espíritu Santo fue profetizado que vendría ya para derramarse y permanecer para siempre entre los creyentes. Y esta profecía está en Joel capítulo 2, verso 28
hasta el 30, que es una profecía pentecostal, que nosotros como pentecostales la deberíamos saber de memoria. ¿Cuál fue esa profecía? Y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros viejos soñarán sueños, no se cabecearán, sino que soñarán sueños, revelaciones, visiones, y vuestras jóvenes tendrán visiones, y sobre siervos y siervas derramaré de mi espíritu. Esa profecía ya estaba dada. ¿Cuándo la dio el Señor? 800 años antes que venga Cristo. 800 años tuvo que esperarse. Tuvo que esperar el pueblo del Señor para que el Espíritu de Dios descienda conforme lo había revelado el Padre. Y cuando está Jesús en la tierra, Él lo promete. Él le dice: no lo voy a dejar huérfano, no se sientan tristes, porque los discípulos estaban ahora: ya te vas, Señor, ¿y a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a preguntar? ¿A quién vamos a consultar? Y el Señor le dice: no se sientan tristes, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les enviaré el Consolador, y cuando Él venga, les guiará toda verdad. Él estará con ustedes, permanecerá con ustedes. Le volvió a recalcar la promesa, y antes de ascender al cielo, días previos a su ascensión, les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que la promesa del Padre venga, porque ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 1:14 dice que los apóstoles y las mujeres se reunieron en el aposento alto. Algunos dicen que fue la casa de Juan Marcos, no sé, pero ahí se reunieron. Y el primer día, por supuesto que se reunieron y perseveraban orando. El primer día ellos lo esperaban, no llegó. El segundo día tampoco llegó. El tercer día no llegó la promesa. El cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno, el 10º día, el Espíritu de Dios descendió en forma de fuego, y se repartieron como lengua de fuego en cada uno de los discípulos, y todos hablaban en nuevas lenguas. El tiempo de Dios tenía que el Padre esperar ese día. ¿Y qué día? El día de Pentecostés, fiesta de las cosechas, fiesta de los frutos. Dios tiene su tiempo. Envió a su Hijo en su tiempo y envió su Espíritu en su tiempo. Pero no solamente envía en su tiempo a su Hijo, no solo envía en su tiempo a su Espíritu, sino que también envía respuesta a nuestras oraciones en su tiempo. Yo no sé qué estás pidiendo, no sé qué está usted orando a Dios, pero que en esta noche te anime esta palabra. Lucas capítulo 5, verso 1. Leamos aquí uno de los casos que yo he tomado en cuenta de un ejemplo muy práctico. Lucas capítulo 1, vamos a leer desde el verso 5. Historia muy conocida, ya en otras oportunidades se ha predicado, pero vamos a volverlo a leer. Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
pero no tenían hijo. Qué pena, hermano. Eran fieles, pero no tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí no me gusta. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré eso? ¿Por qué? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué pasaría si usted está orando al Señor y en una oportunidad le visita un ser celestial, un ser angelical, y le da esa respuesta que usted está pidiendo por años? ¿Qué haría usted? ¿Ah? Seguro que yo saltaría de alegría y saldría por la calle gritando, y a todo el mundo le diría: el Señor me contestó, Dios me ha hablado por un ángel. Oiga, pero este hombre que dice, todo frío, todo desanimado, ¿en qué será eso? ¿Cómo va a suceder eso si yo soy viejo? Además mi mujer también es vieja, y aparte que te tengo. Mira el verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Decido enviarte a hablarte y darte las buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales, subraya esta palabra en su Biblia, las cuales se cumplirán a su tiempo. No en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Se dice que en estos tiempos había un total de 20,000 sacerdotes en ese tiempo, y no todos entraban al santuario, eran sorteados, y le tocó en suerte a Zacarías entrar al santuario para ofrecer a Dios el incienso. Privilegio muy grande, hermano. Tal vez sería la primera y la última que Zacarías entraría al santuario, y tal vez sería la primera y última experiencia de encontrarse en una acción sobrenatural con un ser angelical. No todos tienen esa experiencia. Yo no sé a cuántos se les pareció un ángel. Levante la mano a quienes se les pareció un ángel.
Levante la mano. Nadie. A mí tampoco. De vez en cuando converso con Angelina. Era la primera vez. Entonces, tal vez Zacarías en ese momento, ofreciendo el incienso, no estaba orando por el hijo, no estaba pidiendo por el hijo. ¿Por qué? Porque aquí dice: yo ya estoy viejo. Además, mi esposa también es vieja y estéril. Tal vez, hermanos, la oración de Zacarías la hizo cuando era joven, y la esposa también, y años vendrían orando por el hijo, y nada, y no llegó. Por eso cuando el ángel le dice: esto vas a tener y esto va a ser tu hijo, él dice: pero ¿cómo si yo soy viejo? Quizás la larga espera lo habían desanimado, que hasta lo volvieron incrédulo al Zacarías. Eso pasa con muchos de nosotros cuando estamos orando y no hay respuesta, y uno dice: Dios, ¿ya para qué orar? Como decía una hermanita: no sé cómo pedirle a Dios, ya no sé cómo decírselo, que me sane. Zacarías, decepcionado por tantos años que pidió, ahora ya ni siquiera se recordaba de orar, porque el sacerdote allí en el santuario oraba por dos cosas. Número uno, por la nación de Israel, y su intercesión era por Israel. Pero la segunda era por la venida del Mesías, y ahí estaba orando que venga el Mesías. Por eso se cree que no oró más por su hijo, porque habían pasado tantos años. Pero me gusta, pero Dios no se había olvidado de esa promesa. Tal vez Zacarías se olvidó de la oración, pero Dios nunca se olvidó de esa oración y de su promesa. Y Dios le va a contestar los deseos de su corazón, porque Zacarías quería la venida del Mesías, pero también de un hijo. Y Dios le contesta la oración en esas dos áreas muy importantes: que el Cristo vendría y también le daría un hijo. Y justo en su tiempo. ¿Por qué? Porque Juan y el Mesías iban a nacer en el mismo tiempo. Iban a ejercer el mismo ministerio. A su nombre. Gloria. Juan prepararía el camino para el Cristo que vendría. Por eso no nació antes 20 años, 10 años, 30 años atrás. Lo hizo nacer en el tiempo de Dios. Estás esperando una sanidad en el tiempo de Dios. Estás esperando un milagro en el tiempo de Dios. Estás esperando la salvación de tu casa en el tiempo de Dios. Estás esperando la mejora de tu economía en el tiempo de Dios. No en tu tiempo. No te canses, no te rindas, no tires la toalla, no abandones. Sigue perseverando, sigue orando a Dios. El miércoles la hermana Esmeralda contó su testimonio aquí. Y cuando uno cuenta algo parece que no nos importa mucho, pero cuando uno lo vive es otra cosa, hermanos. Ella pasó un Vía Crucis desde abril hasta la semana que pasó. Y su enfermedad era terrible: dolores de cabeza y depresión, y lloraba, y siempre tenemos que estar orando por ella y diciéndole: espera en Dios, Dios tiene cosas mejores para ti. Yo le sugerí: anda al neurólogo. Y el neurólogo le examinó y le dice: necesitas una tomografía. La tomografía le entregaron a ella y ella vio su cerebro, y la neuróloga le dice: no hay nada, está limpio tu cerebro, pero aquí hay una manchita.
Probablemente un parásito ha habido ahí, pero está fulminado, está seco, está disecado. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? En su tiempo, 3 meses, 4 meses, para que venga ese milagro. Dele fuerte palma al Señor. Y Dios no retuvo su promesa a pesar de las incredulidad de Zacarías. No retuvo su promesa Dios, pero sí Zacarías se privó de esta grande bendición. ¿Por qué? Porque mudo el hombre ahora. Ya nada más puro seña, nada más pura seña. ¿Qué haría? Señazo, no, ya no hablaba el hombre. Afuera le esperaba el pueblo, afuera estaba esperando el pueblo, porque el sacerdote, una vez que terminaba de ministrar el incienso a Dios, debería salir y bendecir al pueblo. Las palabras de Números capítulo 6,